Muy buenos días, saludamos a toda la Iglesia Santa del Monte de Oreb y a todas las personas que lleguen a este canal de YouTube. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde, que Dios siga llenando de su gloria y de su poder a cada alma, a cada espíritu y a cada cuerpo. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti en adoración, en alabanza, por esta oportunidad, Señor, que nos das de llevar tu palabra a la Iglesia Santa del Monte de Oreb y a muchas personas, Señor Padre, que lleguen a este canal. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, querida familia, después de este breve y corto saludo, vamos ahora a entrar a la predicación de hoy. Hoy es sábado 9, ¿hoy es 9 de mayo de 2020, día de Santa Convocación para la Iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que el día sábado es el verdadero día de adoración, es el verdadero día de reposo, que no es el domingo. Bueno, con eso claro, vamos a entrar a un tema tal vez como muy álgido tal vez o muy controversial por la estructura que lleva el tema. Pero realmente el título es Condición del mundo actual. Vamos a analizar qué tipo de situaciones o incidencias han venido a través de los años, a través de los siglos, para que nosotros nos encontremos actualmente en estas condiciones que son un poco deplorables en el mundo actual. Vemos que estamos alejados del asidero espiritual, que es la divinidad, que es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios, es un solo Dios, pero representado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a tratar ese tema de condición del mundo actual. ¿Por qué estamos nosotros así? Vemos, Patti, que indudablemente en el mundo, o sea, el mundo se debate en medio de una gran crisis, que la actualidad ciertamente converge hacia el caos y hacia la inestabilidad. Vemos que la sociedad actual es víctima de grandes acontecimientos y calamidades en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué las naciones están abatidas por pestes? Porque hay enfermedades, guerras, rumores de guerras. No hay paz en la tierra. Hay escasez de alimentos en muchas naciones en el mundo. Hay hambrunas. Pandemias de hambrunas son las que vendrán después de este tipo de pestes. Escasez de alimentos, muerte. Hay pestilencias. Pestilencias es un término que se asocia a un hedor, a un muy mal olor, a olor de muerto. Y eso es también lo que estamos viendo en el mundo, pestilencias. También hay terremotos, hay tsunamis, hay incendios en diferentes partes del mundo, y eso quedó bastante claro con los incendios que hubo en Australia hace unos pocos meses, creo que a finales del año pasado, donde según los registros hubo 200 focos de incendios repartidos en todo este continente australiano. Vemos que Australia es muy grande y que murieron más de 500 millones de animales de todas las especies, ¿no? Entonces estamos viviendo indudablemente en medio de grandes catástrofes. Y por otro lado, estamos viviendo también en una decadencia moral sin precedentes. Estamos en declive, Patti, en cuanto a los valores, en cuanto a los principios por los cuales todas las naciones del mundo se tendrán que regir. Nos hemos alejado de las normas de conducta
establecidas por nuestro Creador. Es decir, nos hemos alejado ¿de qué? De los mandatos, de los mandamientos, de su ley espiritual, que vuelvo a repetir, la ley espiritual de Dios son los 10 mandamientos, que nos toca leerlos, que nos toca escudriñar en esas palabras y nos toca apropiarnos de esas palabras para poder cumplirlas. Nos hemos alejado de esas normas de conducta establecidas por nuestro Creador. Las inmensas poblaciones de personas en el mundo tienen sus convicciones basadas en filosofías humanas, en filosofías huecas, y los que nos consideramos seguidores de Cristo, es decir, los mismos cristianos, no estamos tampoco interesados en promover un cambio sustancial, un cambio importante. El pánico circunda a Patti por todas las esferas, alineando y preparando el camino para los verdaderos juicios de Dios. Recordemos que esto es principalmente el principio de dolores, como ya se ha dicho también varias veces en esta iglesia. Esto es tan solamente el principio de dolores de los que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿no? Como lo hemos venido repitiendo, estamos a puertas de lo que en profecía bíblica o la escatología bíblica se denomina como la semana 70 de Daniel. Acuérdate que la semana 70 de Daniel es un periodo de 7 años que comienza con la apertura de los sellos, ¿sí? Y termina con la finalización de la última de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vemos que estamos a puertas de comenzar esa semana número 70 de Daniel, donde la ira del Altísimo será derramada sobre todos los habitantes de la tierra. Eso debemos tenerlo muy presente. Eso está escrito dentro de los libros de profecía bíblica. Recordemos también que se ha dicho que el 25% de la Biblia, o la cuarta parte de la Biblia aproximadamente, es profecía. Es decir, es cosas que sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder. Y recordemos también que hay muchas profecías que son profecías duales, que tuvieron un cumplimiento en el Antiguo Testamento y tendrán otra vez un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, ahora para lo del tiempo final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos implementar un cambio. Pero no puede ser cualquier tipo de cambio. Debe ser un tipo de cambio a nivel espiritual. A nivel de espíritu. Es necesario, Patti y querida iglesia, ser testimonios de vida en el espíritu. Que cada uno de nosotros seamos un cambio. O sea, un cambio que promueva a las otras personas también a cambiar. Un cambio para otras personas. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y muchos dirán, no, ese es el pueblo de Israel, el que fue escogido por Dios. No, actualmente el pueblo del Señor es ¿cuál? Es la iglesia del Señor sobre la tierra, la iglesia verdadera, esa manada pequeña, esa iglesia que verdaderamente está cumpliendo con los mandamientos del Señor, incluido ¿cuál? El cuarto mandamiento. Los invito también a que miren en Éxodo 20 de la Biblia cristiana, pues puede ser la versión que ustedes manejan, la versión Reina Valera 1960, aunque si ustedes quieren mucha más claridad al respecto de todas las cosas que están escritas en la palabra, les recomendaría también la traducción al lenguaje actual o la nueva traducción viviente. Aunque la traducción al lenguaje actual es una Biblia mucho más fácil de comprender. Y no se preocupen, también viene traducida de los idiomas originales. O sea,
el hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Es decir, ellos cogieron también y tomaron esos escritos y los tradujeron a la lengua en castellano. Entonces nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos su iglesia. Conocemos y sabemos de sus mandatos, de sus leyes, de sus mandamientos. Debemos alinearnos con la palabra del Señor y convertirnos en practicantes de esos cambios y de esas transformaciones. No podemos ser solamente oidores de esa palabra. Tenemos que ser hacedores de ella. Como dice Santiago, uno de los discípulos de Jesucristo. Es más, Santiago fue, el Santiago que hablan aquí en la Biblia, él fue hermano del Señor Jesucristo. O se supone que fue uno de los hermanos en la carne del Señor Jesucristo. Posteriormente él se convirtió y llegó a ser uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Pero entonces tenemos que ser hacedores ¿de qué? De la palabra. No solamente oidores. No solamente es leerla, escudriñarla, sino practicarla, ponerla en práctica, ser hacedores de ella. Santiago 1, 19, 27 nos dice, obediencia al mensaje de Dios. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, fíjate eso. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Entendamos religiosidad como relación con el Señor Jesucristo. De nada le sirve tanta relación buena con el Señor Jesucristo. Seguimos en el 27. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Entonces, ¿qué nos dice ese pasaje? Que debemos obedecer el mensaje de Dios escrito en su palabra. ¿Para obtener qué? Para obtener liberación del pecado, para obtener de esta forma paz, para obtener tranquilidad y sosiego en medio de estas situaciones tan complejas y tan complicadas que causan tanta confusión y que están causando tanta confusión en el mundo. Ya vemos la gente desesperada preguntándose por qué, y muchos están optando precisamente por eso, por buscar las respuestas en el Señor. Y para eso debe estar la iglesia, para orientar a estas personas para estas respuestas. Bueno, vamos a ver como una segunda parte dentro de este tema que estamos tocando, que se llama, conociendo, por qué estamos viviendo las cosas que se están viviendo en el mundo. La pastora está presente, no quiere hablar, no quiere... Pero es que más tardecito les voy a dar un saludo. Dios te bendiga, Padre. Bueno, vamos a ver que
También casos, o sea, como el coronavirus, que es la pandemia que nos tiene afectados al mundo, que supuestamente es un virus que tiene implacablemente al mundo incluso también bajo sus pies. El coronavirus, que es lo que estamos padeciendo actualmente, eso solo es un preludio, Pati. Eso solamente es el comienzo de lo que se verá y de lo que tendremos que afrontar los habitantes de la tierra. Hay profecías bíblicas que apuntan a que estas condiciones se van a presentar hacia el final de los tiempos. Eso ya lo hemos visto también, de que hay profecías bíblicas dentro de la plataforma escatológica que apuntan a que estas condiciones son las que van a imperar hacia el final de los tiempos, es decir, los tiempos de estos tiempos. Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. Vamos a centrar nuestra atención en este pasaje bíblico, porque de ahí se deriva una cantidad de cosas que es importante que nosotros sepamos. Vamos a hablar también acerca del libro de Enoc, un libro que no se encuentra en la Biblia, pero que es un libro importante y que tiene registros muy relevantes para la comprensión de todas las profecías en la Biblia. Entonces Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. Y eso lo encontramos en Mateo 24, 37, 39. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo, casándose, hasta el mismo momento en que Noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Eso lo encontramos en Mateo 24, 37, 39. Entonces, hacemos énfasis, de acuerdo a estos versículos, en que en ese tiempo la gente estará no solo comiendo, no solamente bebiendo y dándose en casamiento. Eso es lo que dice el texto. Pero no solamente la gente va a estar haciendo esto. Si fuera solamente por esto, Dios no hubiera destruido a toda la humanidad, solamente porque la gente estaba comiendo, estaba bebiendo y estaba dándose en casamiento. Entre otras cosas, eso era algo que tenían que hacer por la simple, o sea, por lo natural, ¿no? O sea, que no fue por eso verdaderamente que el Señor mandó ese juicio del diluvio sobre la tierra en ese momento. O sea, Dios no hubiera destruido a toda la humanidad excepto a Noé y a su familia si hubiera sido por eso. Sino que este periodo, Pati, está realmente marcado por una serie importante de acontecimientos donde la ciencia, fíjate, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor va a venir aquí a la tierra nuevamente como bajo las condiciones que se daban en la época de Noé. Pero algo importante y algo que hay que rescatar y que es necesario tener en cuenta es que la ciencia se aumentará. Daniel 12:4 dice, Daniel, un libro del Antiguo Testamento que pertenece a los profetas mayores, nos dice, Daniel 12:4, y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie, mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. La otra versión, la Reina Valera 1960, dice que la ciencia se aumentará. Esta nos dice que unos andarán de un lado a otro queriendo saber más. O sea que la ciencia se aumentará. Ahora, ¿por qué creemos o por qué se creó? ¿Por qué la ciencia se ha aumentado a niveles tan avanzados? ¿Por qué ese crecimiento tecnológico y científico durante las últimas décadas? ¿Por qué en menos de 80 años
pasamos de andar en caballos, burros, y pasamos a andar en carros, aviones, trenes de gran velocidad y viajes incluso supersónicos. Y supuestamente, según la ciencia actual, también hemos ido a la luna. Es decir, ¿por qué sucedió eso de un momento a otro y durante todo el tiempo que llevamos sobre la Tierra no se había dado esto? ¿Por qué la internet, los celulares, la clonación humana incluso? ¿Por qué el vertiginoso avance en la medicina, en la ingeniería y en la mayoría de los órdenes del conocimiento humano? Es un tiempo relativamente tan corto de tiempo, Pati. Bueno, en fin. Fíjate que hay una profecía decretada por el mismo Señor. O sea, estaba hablando Jehová, Señor de los ejércitos. Pero hay una profecía decretada por el Señor en el libro de Enoc. Bueno, como ya habíamos dicho, este libro no lo vamos a encontrar en la Biblia. Algunos teólogos respetables y eruditos en la palabra de Dios aseguran que Enoc dejó un registro. Se dice que este libro fue escrito originalmente en hebreo o arameo y que la iglesia primitiva lo aceptó como parte del canon bíblico. Vamos a leer en ese libro de Enoc, ¿sí? Posterior a esto vamos a hacer un estudio acerca del libro de Enoc. Incluso en la Biblia ya hemos dicho que la posición de esta iglesia es que ese libro de Enoc no solamente es un libro de registro, sino que también esta iglesia piensa y cree de que ese libro de Enoc es un libro que tendría que estar dentro del canon bíblico. Pero como la Biblia o la palabra de Dios ha sido sometida a tantas cosas por la humanidad, por el clero, por la religión católica y por todas las demás religiones en el mundo, entonces es algo que debemos tener muy en cuenta, de que ese libro de Enoc es un libro de incluso hasta de inspiración divina. Leemos en el libro de Enoc 10, 11, 12. Y a Miguel le dijo el Señor. ¿Quién era Miguel? Miguel era el mismo Miguel que aparece en el arcángel Miguel, que aparece en la Biblia. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Chemijasa. ¿Quién es Chemijasa? Uno de los ángeles caídos, uno de los vigilantes en el tiempo de Enoc. Eso lo podemos corroborar también con Génesis 6, que lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, que no está hablando de cosas o de disparates simplemente que a él se le ocurrió. Todo esto está también soportado en la Biblia. Y vamos a ver también que está en el libro de Segunda de Pedro y en el libro de Judas. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Chemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones. Tengamos en cuenta eso, 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Eso nos dice el libro de Enoc 10, 11, 12. Pero entonces vamos a ver parte de lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios los juzgará a todos. Fíjate, está hablando de los ángeles que se pervirtieron y que bajaron aquí a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, de las cuales nacieron unos seres que se llamaron los Nefilim o los gigantes. ¿Listo? Judas 1.6, ¿qué nos dice respecto a esto? Judas 1.6, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados por siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día de su juicio final. Ahora,
Vamos a determinar cuándo sucedió esto. ¿Cuándo sucedió qué? Pues que los ángeles, o sea, que el Señor mandó a Miguel que atara a Chemijasa y todo eso. Vamos a ver cuándo fue que se produjo este juicio por parte de Dios sobre estos ángeles. Ahora tenemos que buscar primero que todo el tiempo en que vivió Enoc, que fue el que escribió el libro de Enoc. O sea que prácticamente fue el mismo tiempo donde vivió Noé, que fue la misma época donde vivió Noé. Según la cronología bíblica, Noé vivió en el año 3000 antes de Cristo, aproximadamente. O sea que Noé y Enoc vivieron en el año 3000 antes de Cristo. Pero para poder entenderlo, entonces volvamos al libro de Enoc, o sea, lo que estábamos leyendo, a lo de las generaciones. Volvamos a las 70 generaciones que nos habla el libro de Enoc. Dice, encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el día del gran juicio. ¿Pero a qué periodo de tiempo equivale una generación? Dice, encadénalos durante 70 generaciones. Vamos ahora a ver a qué periodo de tiempo equivale una generación. Es decir, cuánto tiempo lleva una generación. Para eso vamos a ver qué nos responde la Biblia. Una generación según la Biblia son 70 años. Vamos a ver el Salmo 90:10. Ahí está la respuesta, dice, los días de nuestra edad son 70 años. O sea, una generación son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, regresando al pasaje que dice, encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Entonces vamos a ver, 70 generaciones. ¿A qué equivale una generación? A 70 años. O sea, 70 generaciones por 70 años de cada generación nos da un total de 4.900 años. 70 por 70 da 4.900. O sea que son 4.900 años. Desde que Enoc, que vivió en el año 3000 antes de Cristo, hasta el año 1900 de nuestra era, se cumpliría este periodo de tiempo. O sea, ese periodo de 4.900 años. El Señor mandó encadenar a esos ángeles 3.000 años antes de Cristo, en la época en que vivió Noé. Más 1.900 años, o sea, 3.000 años hasta Jesucristo, más 1.900 años, ahí está ese periodo de tiempo de 4.900 años. Es decir, 70 generaciones. Hasta el año 1900 de nuestra era se cumpliría este periodo de tiempo. El plazo de estas 70 generaciones o 4.900 años se cumplió en el año 1900. ¿Y qué nos damos cuenta? Que desde los años 40, o sea, no, incluso desde antes, acuérdense que en el 1903 los hermanos Wright fueron los que inventaron la aviación y no sé qué, desde ahí empezó ya toda esa escalada de conocimiento. O sea que fíjese que estamos hablando desde 1900 a 1900, sí. O sea, en el año 1900 esos ángeles iban a ser sueltos. Es decir, tendrían otra vez la oportunidad de llegar a los humanos y mostrarles todos esos inventos tecnológicos. Nos damos cuenta desde los años 40, o mejor dicho, desde 1940 de nuestra era, ha habido un resurgimiento de grandes temas basados con ese repentino aumento de la ciencia y con esa tecnología de lo científico, hasta con temas ufológicos, o sea, que tienen que ver con ovnis y con extraterrestres. Y vemos que en 1947 se estrelló una nave aquí, y que eso fue, creo que en Nuevo México, una cosa así, el caso Roswell. Y ahorita en la actualidad, en este momento, estamos viendo por noticias de que Estados Unidos se pronunció y sacó ya un tema
desclasificado diciendo que los extraterrestres están llegando a esta tierra. Pero bueno, vamos a ver eso por qué. ¿Por qué? Porque en el año 1900 se cumplió la palabra dada por el Señor de las 70 generaciones, lo que les estaba diciendo. Es decir, que en ese año 1900, esos 200 ángeles caídos, o esos 200 ángeles vigilantes que llegaron a la tierra y que fueron encadenados y que fueron puestos en encarcelamiento, serían sueltos. Y eso coincide con el año 1900. Estos 200 ángeles caídos fueron sueltos de su encarcelamiento, lo cual produjo sobre el mundo todo este tipo de avances en ciencia y en tecnología. Eso hicieron en la época de Noé. Nos trajeron tecnología, o trajeron tecnología en esa época. Trajeron conocimientos, sabiduría y entendimiento en artes y en ciencias, en esa humanidad, en ese entonces. Y desde ese encarcelamiento, o sea, ya fueron sueltos. Una vez sueltos en el año 1900, han vuelto a hacer lo mismo. Pero para comprender, vamos mejor al texto bíblico. Nos hemos pasado ya 30 minutos, no nos vamos a pasar de 40, pero es que necesitamos que quede claro esto. Ya vamos a terminar. ¿Qué hicieron estos ángeles vigilantes? Es decir, que estaban vigilando a la humanidad en esa época de Noé. ¿Qué hicieron esos ángeles vigilantes? Estos ángeles caídos, empezando porque fueron los progenitores de los gigantes, o los Nefilim. Eso lo podemos ver claramente en la Biblia, en la palabra de Dios en Génesis 6:1-4, que nos habla acerca del origen de los gigantes. Dice: los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra, y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Esos hijos de Dios son los ángeles caídos. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Bueno, esos 120 años no es que ellos tenían, o sea, que nadie podía pasar de 120 años, porque posteriormente hubo personas que vivieron más de 120 años. Esos 120 años se refieren a 120 jubileos. Bueno, que después también traeremos una predicación al respecto, que es un tema bastante interesante e importante. Entonces, seguimos en el 4. Los hijos de Dios tuvieron hijas, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Dijimos que eso lo encontramos en Génesis 6:1-4. Así que estos ángeles enseñaron a sus esposas y a los hijos que tuvieron con ellas, enseñaron que tecnología, conocimientos mágicos, sabiduría oculta, ¿sí? Dice que Azazel, el líder de estos ángeles caídos, enseñó a los hombres a crear armas y el uso de metales. Enseñaron a las mujeres el arte de la fabricación de joyas y maquillajes. Chemihasa, otro ángel caído, también enseñó la utilización de las raíces de las plantas y las artes mágicas del encantamiento. Ármaros, otro ángel caído, enseñó magia y encantamiento. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó astronomía. Chazaquiel enseñó sobre el clima. Chanciel enseñó sobre el sol. Sariel acerca de los cursos de la luna. Penemuel instruyó sobre la escritura y la lectura. De ahí parte la propagación de todo el conocimiento. Shaxdehan enseñó sobre técnicas relativas a la medicina, etc. Entonces, ¿qué nos damos cuenta?
que estos vigilantes o ángeles caídos enseñaron eso en ese momento, 3000 años antes de Cristo. Como ya fueron sueltos de su encarcelamiento, en el año 1900 vuelven a hacer lo mismo. Fueron sueltos nuevamente sobre la tierra en el año 1900 de esta era. Es apenas lógico pensar que todo lo que en materia de ciencia, de tecnología y desarrollo del conocimiento, o sea, porque se ha extendido de una manera tan vertiginosa. Es aquí donde encontramos las respuestas a las preguntas que citamos anteriormente. O sea, ¿por qué? Porque ellos fueron sueltos nuevamente de sus cárceles y están saliendo y están haciendo pactos con los poderosos del mundo. Es decir, ahorita vamos a hablar de la élite, de los Illuminati, de los masones, de los francmasones y qué características tienen estas personas. Entonces, ¿por qué? Es aquí donde encontramos las respuestas a las preguntas que ya citamos. O sea, ¿por qué en menos de 80 años pasamos de andar en caballos, burros y pasamos a andar en carros, aviones, trenes de gran velocidad y viajes incluso supersónicos? ¿Por qué la internet? ¿Por qué los celulares? ¿Por qué la clonación humana? ¿Por qué ahora otra vez estamos viendo ovnis supuestamente ovnis que no son ovnis? O sea, sí son seres extraterrestres porque son demonios o ángeles caídos. Bueno, pero ¿por qué la ufología, la clonación humana? ¿Por qué el vertiginoso avance en la medicina, en la ingeniería y en la mayoría de los órdenes del conocimiento humano? Es un tiempo, Pati, que todo esto se hizo en un corto tiempo, o sea, relativamente corto. Fue en menos de, imagínate, 1900, 1903. A la actualidad han pasado 100 años o algo más. Pero fue realmente corto en comparación a los 1900 años anteriores, que no se descubrió nada. Y no es porque el hombre actual sea más inteligente que el hombre de hace 2000 años. O nosotros somos más inteligentes de lo que fue Pablo o de lo que fue Pedro. No, la misma inteligencia. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos ese tipo, el ser humano a través de esa élite es el que ha intercambiado conocimientos por adoración a esos ángeles. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces vemos que esos ángeles están haciendo nuevamente estragos sobre la tierra. Se han infiltrado, esos ángeles se han infiltrado en todas las ramas y órdenes de los gobiernos de las naciones, especialmente en las grandes superpotencias económicas y militares del mundo. Querida iglesia, hay un grupo de personas, o supuestamente que son personas, que están bajo denominaciones como los Illuminati, los masones, los francmasones y otro grupo que es denominado la élite. ¿Qué son? La élite no sé si lo sepamos todos, pero la élite es un grupo que verdaderamente es el encargado de manejar el mundo y que están por encima incluso de los mismos presidentes en las naciones. Esa gente es muy poderosa. Podríamos citar algunos ejemplos de estas personas para que la gente tenga alguna idea. Estas personas, por ejemplo, Bill Gates está hablando acerca de una vacuna para implantarla en 7.000 millones de personas en el mundo. Esa vacuna, puede ser parte de lo que significa la marca de la bestia. Entre otras cosas, aquí, de acuerdo a unos estudios que se han hecho y lo han hecho gente de mucha sabiduría espiritual, gente de teólogos muy prestantes, dicen que ese Bill Gates puede ser el falso profeta, porque uno generalmente dice que el falso profeta va a ser un líder religioso, pero no, por las características que está mostrando él y por la profecía que trajo sobre el mundo de que esta pandemia iba a ocurrir y realmente lo que está ocurriendo. No sé si tengamos conocimiento de eso, pero él
en varios foros anteriores a todo esto de la pandemia, él dijo que iba a suceder algo parecido a lo que estamos viviendo, y sucedió, es decir, habló como en profecía. Ahora él está tratando de traer una vacuna para aliviar, o sea, como para quitar ese virus, ¿no? Bueno, puede ser, o sea, podría serles el falso profeta. No es un líder religioso, pero sí es un líder financiero y de los bancos más grandes y de las finanzas más grandes en el mundo. Pero continuando con esto, esa élite, podríamos mencionar también a la familia Rothschild, Bill Gates, la familia Rothschild, algunos presidentes de los Estados Unidos como Barack Obama, como Bill Clinton, como George Bush, hijo. Podríamos mencionar también la familia Rockefeller. Son grandes industriales, grandes banqueros en el mundo. Podríamos también mencionar a la reina de Inglaterra, Elizabeth, y cualquiera de los reinados, o sea, reyes que hay en el mundo. Sabemos que eso está más que todo en Europa, porque hay reyes en Dinamarca, hay reyes en Inglaterra, hay reyes en España, hay reyes en Francia, hay reyes en Suiza. Bueno, hay varias naciones donde todavía ese reinado, esa monarquía existe. De hecho, nos atreveríamos a determinar que esta élite, que es una organización de los hombres más poderosos del mundo, hombres y mujeres, de que esa élite, la gran mayoría de esas personas no son personas como nosotros, no son seres humanos, sino, como también lo hemos estudiado con la pastora, son hijos de la simiente de la serpiente. Bueno, que ya en otra oportunidad nosotros vamos a ver más a fondo estos temas, pero ellos son hijos de la simiente de la serpiente, prácticamente lo que podría llamarse como reptilianos. Pero bueno, como les digo, eso lo vamos a ver en posteriores predicaciones. Pero esta gente que verdaderamente no son personas, sino que son hijos de la serpiente, o hijos de la simiente de la serpiente, esta gente es la que está directamente influenciada por esos ángeles caídos o vigilantes. Ellos son los responsables del aumento intempestivo de lo científico y lo tecnológico, y de toda la degeneración moral que circunda a los habitantes de la Tierra. Fíjate, Patti, que esto nos da un soporte bastante consistente para determinar cuál es nuestra condición y cuál es nuestra situación actual. Es decir, ¿por qué estamos así? Bueno, querida iglesia, dejamos tal vez una tercera parte. La próxima sábado vemos la segunda parte de este tema que nos parece importante. Dios los bendiga, Dios los guarde. La pastora Patricia les manda un saludo. Amén.